Al recordarte de día y de noche en mis oraciones, siempre doy gracias a Dios, a quien sirvo con una conciencia limpia, como lo hicieron mis antepasados. Y al acordarme de tus lágrimas, anhelo verte para llenarme de alegría. Traigo a la memoria tu fe sincera, la cual animó primero a tu abuela Eloída y a tu madre Eunice, y ahora te anima a ti. De eso estoy convencido. Por eso te recomiendo que avives la llama del don de Dios, que recibiste cuando te impuse las manos. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Así que no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni tampoco de mí, que por su causa soy prisionero. Al contrario, tú también, con el poder de Dios, debes soportar sufrimientos por el Evangelio. Pues Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa, no por nuestras propias obras, sino por su propia determinación y gracia. Nos concedió este favor en Cristo Jesús antes del comienzo del tiempo, y ahora lo ha revelado con la venida de nuestro Salvador, Cristo Jesús, quien destruyó la muerte y sacó a la luz la vida incorruptible mediante el Evangelio. Gracia y paz del que es, del que era y del que ha de venir, Cristo Jesús. Amén. Cuando hemos estado en estos tiempos que no han sido fáciles, tiempos difíciles, y como buenos seres humanos, caídos desde los tiempos de Adán y Eva, tendemos a vernos solamente nosotros mismos, nuestros problemas y nuestro ombligo, decía Lutero. Y lo más probable es que en ese mirarnos el ombligo hemos pensado que estos tiempos han sido los más difíciles para la humanidad, y no es así. Tiempos difíciles ha tenido el ser humano siempre. Si leemos bien la historia podemos darnos cuenta que una y otra vez el ser humano ha pasado por tiempos difíciles y algunos muy difíciles. Y dentro de esos tiempos difíciles, lo fundamental ha sido para los cristianos agarrarse de la fe y también apoyarse mutuamente. Lo más probable, mis queridos hermanos, que cuando usted ha pasado por malos momentos y también en este tiempo de pandemia mundial, usted esperaba un llamado telefónico día a día con alguna persona que tiene algún contacto cercano, ya sea su familiar, sus cercanos, sus amigos y también sus pastores. Y uno espera el llamado, un llamado de ánimo, un llamado de decir estoy contigo, me estoy acordando de ti. Y también nosotros quizás hemos hecho ese llamado para recordarle al otro de que no está solo, animarlo de una u otra forma, con palabras de aliento, con palabras que salen del corazón. En la carta de hoy, que es la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, Pablo le escribe por segunda oportunidad a un hermano en Cristo que es Timoteo, un joven líder de una iglesia, de una comunidad cristiana. Le escribe para darle ánimo. Timoteo lo más probable es que estaba esperando esta carta. Por eso es la segunda, ¿cierto? Cuando uno ya empieza una relación, no se queda solamente con el primer mensaje, con la primera palabra, sino que uno espera que esto siga, ¿cierto? Que la comunicación siga. Es por eso que Timoteo, de una u otra forma, pasando por tiempos difíciles, estaba esperando una segunda cartita del apóstol Pablo. Pablo acá lo anima, pero no solamente con palabras de buena crianza, sino que con palabras de Dios. De eso hoy vamos a hablar, de ese poder que tiene la palabra. Oremos al Señor.
Amado Padre Celestial, te pedimos que abra nuestros corazones, nuestro entendimiento, para poder recibir tu escritura, Señor, para poder recibir tu palabra, para que tenga poder en nuestro corazón. Bendice a este predicador para que las cosas que salgan de este lugar sean agradables a ti, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Timoteo ya había tenido una relación cercana con Pablo. Timoteo fue de una u otra forma discipulado por Pablo. Pablo le enseñó el Evangelio, le enseñó la palabra, le habló de Jesucristo y lo dejó a cargo de una comunidad cristiana. Eso lo podemos ver en Hechos de los Apóstoles, donde muestra cómo Pablo fue misionando, fue llevando el mensaje, el Evangelio, ese poder de Dios a diferentes lugares. Y donde esos lugares antes había oscuridad, había ahora con el poder de Dios luz. Y para que esta luz se siguiera expandiendo, él iba capacitando nuevas personas para que esta luz se expandiera y no tuviese límite. Es por eso que ya en este intercambio de epístolas, el apóstol Pablo comienza esta carta diciendo, fíjense qué hermoso, Pablo recuerda, dice, en oraciones de día y de noche, pidiendo por Timoteo y agradeciendo por su vida. Qué hermoso es partir una carta indicándole al receptor de que me acuerdo de ti de día y de noche y oro por ti, agradeciendo por tu vida y pidiendo por tu vida. Qué maravilloso, mis hermanos, es partir esta carta reconociéndonos hermanos, y así es como lo hace el apóstol Pablo. Fíjense en el versículo 4, y al recordarme de tus lágrimas, le dice Pablo, anhelo verte para llenarme de alegría. De una u otra forma le está diciendo, yo sé que tú has llorado por mí, querido Timoteo. Yo en este momento, dice el apóstol Pablo, no estoy pasando por momentos buenos. No estoy pasando por momentos de ánimo, de alegría, sino que estoy pasando por momentos complejos y yo sé que tú te acuerdas de mí también. Como yo me acuerdo de ti en mis oraciones, tú te acuerdas de mí, incluso has llegado al llanto. Porque esta fe no es simplemente una fe individualista, sino que una fe también comunitaria. Si nos acordamos de sermones anteriores, ya hemos hablado, hermanos, sobre lo fundamental de la fe cristiana. Uno es amar a Dios sobre todas las cosas. Y dos, amar al prójimo como a uno mismo. Esta fe, primeramente de Dios y mi persona y tu persona, también es entre hermanos, entre creyentes, entre creyente y prójimo. No puede existir un cristianismo individualista, porque en el cristianismo individualista no se lleva a cabo lo básico que nos pide el Señor. Es por eso que en medio de estas angustias que estaba viviendo el apóstol Pablo y también Timoteo, mutuamente se recuerdan, oran mutuamente el uno por el otro, agradecen por la vida del otro y además lloran por el dolor del otro. Qué bonito es que cuando hablamos de la palabra condolencia, y que la ocupamos generalmente cuando hay un funeral, ¿cierto? Un responso. Yo me conduelo contigo, me hago parte del dolor tuyo, porque somos del mismo cuerpo, somos el cuerpo de Cristo. Hermanos, en este tiempo de pandemia, ¿a cuántos hermanos cristianos usted ha llamado y que quizás están esperando tu llamado? ¿O a cuántos hermanos, hermanas, cristianos, cristianas, o incluso familiares, cercanos, amigos, tú lo has llamado para decirle que lo quieres, que lo amas y que
que en los momentos que estamos pasando nos condolemos. Aquí esta carta ya con los primeros versículos, fíjense, solo el 3 y el 4, ya nos da un profundo contenido de relación cristiana, de oración mutua y de condolencia, incluso hasta las lágrimas. Y en el versículo 5, el apóstol Pablo dice: traigo a la memoria tu fe sincera, la cual animó primero a tu abuela Loida, a tu madre Eunice, y ahora te anima a ti. Le reconoce Pablo a Timoteo una fe sincera, no una fe fingida, no una fe ritualista, no una fe que meramente digo sí creo y no hace nada en mí, sino que es una fe sincera a tal punto que ya esa fe animó a la abuela Loida, la abuela de Timoteo, y a la mamá Eunice. Y ahora te anima a ti, le dice Pablo. Apela a esa fe sincera. Y en el versículo 6, ese es el motivo también por la cual Pablo escribe esta carta. En el versículo 6 dice: por eso te recomiendo, querido Timoteo, que avives la llama de Dios que hay en ti. Aviva la llama. A mí me cuesta bastante hacer fuego en la chimenea. Se nota que no tengo origen sureño. Pero todos hemos estado al frente de alguna parrilla, de alguna chimenea, y esas brasitas que en algún momento se hizo fuego, calentó a mucha gente, esas brasitas con un solo soplo pueden volver a emerger el fuego. El apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo: aviva la llama que Dios puso en ti. Hermano, hermana, en ti Dios puso una llama. En tu bautismo el Señor puso una llama en ti. Puso el Espíritu Santo en ti. Ahora el apóstol Pablo le dice a Timoteo, me dice a mí y te dice a ti, que en medio de las angustias avivemos la llama que Dios ya puso en nosotros. Que la puso por regalo, no por merecimiento. Versículo 7. Fíjense, pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Sobre todo en tiempos complejos como los que estamos viviendo, aparece de una u otra forma ese espíritu de timidez, de vergüenza. Sobre todo en un tiempo que estamos y en un contexto donde el mundo cada vez está más hostil al mensaje de Jesucristo, incluso sin conocerlo. Espíritu de timidez. Recordemos al apóstol Pedro. El apóstol Pedro, cuando estaba frente a Jesús, le decía: Jesucristo, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Hermoso. Y en los momentos antes de ser crucificado Jesucristo, a Pedro le preguntaron: ¿tú conoces a Jesús? Y él lo niega. ¿Cuántas veces? 3. Un espíritu de timidez, que en medio de la angustia, en medio de la pena y en medio del miedo a ese contexto hostil en contra de Cristo, lo negó inmediatamente. No tuvo la valentía para dar el mensaje evangélico en ese momento, que podía dar luz a la oscuridad. Dios no nos dio ese espíritu de timidez, mis hermanos. Nos dio un espíritu de poder, dice, de amor y de dominio propio. Versículo 8, Timoteo, así que no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Hermano, hermana,
No te avergüences en este momento de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Porque con el poder de Dios, aquí la palabra que ocupa para poder es dinamis. De ahí viene la palabra dinamita, poder de Dios. Con el poder de Dios vamos a poder seguir caminando en medio de los sufrimientos. Timoteo, tú que tienes miedo en este momento. Timoteo, tú que tienes miedo de ser alcanzado por personas que son hostiles al mensaje de Jesucristo. Tú, Timoteo, que tienes miedo a ser alcanzado por los miedos de la humanidad, en medio de las pestes, de las hambrunas, del imperio romano que quiere poner la bota sobre ti, Señor. Timoteo, no tengas miedo, no te avergüences, porque con el poder de Dios tú puedes seguir adelante en medio de los sufrimientos. Y a nosotros también nos da ese mensaje hoy, hermanos. Que en medio de estas pandemias, en medio de los miedos que tenemos, seguimos adelante con el dinamis, no con el poder propio, sino que con el poder de Dios. Muy diferente a tratar de pasar estos tiempos complejos superándonos con obras humanas. Es como querer salir de un problema subiendo la escalera mecánica, pero la que viene de bajada. No sé si se han dado cuenta, yo cuando chico lo hice en algún momento, ¿cierto? Tratar de subir la escalera mecánica, pero la que venía en contra. Tratar de subir la que viene bajando. No, mis hermanos, porque así nunca vamos a llegar a un gozo que perdure. Escucho a personas que siguen a tal o cual gurú para llegar a tener gozo, para quitar los miedos en medio de esta angustia, de estas pandemias. Es como querer correr, es como querer subir esa escalera que viene bajando. Nunca lo vamos a lograr. Siempre va a haber algo que no se va a completar. Es porque buscamos mal. Incluso en la misma iglesia cristiana, mis hermanos, se tratan de hacer miles de cosas lindas para que digan, miren qué bonito ese pastor, esa pastora, qué bonito lo hace. Hermanos, todo eso no tiene importancia. Lo único que tiene importancia y que nos va a permitir ir en contra de todos estos sufrimientos, seguir caminando en medio de nuestras angustias, es el dinamis, es el poder de Dios, que solo lo podemos encontrar en su palabra. Esa llama que puso el Señor en algún momento en tu corazón, avívala con la palabra de Dios. Avívala, como cuando uno aviva el fuego, ¿cierto? Aviva tu llama desde la palabra de Dios, porque solo esto tiene poder, hermanos. No esperes tener al pastor día a día, toda tu vida, presionándote para que creas en Cristo. Así no funciona. Porque volvemos a tratar de subir la escalera por la escalera que viene hacia abajo, en dirección hacia abajo. Hermanos, no es necesario que mediante nuestros esfuerzos humanos, mediante los libros de autoayuda, busquemos gozo en medio de nuestras angustias, porque no la vamos a encontrar. Siempre va a haber algo incompleto, porque el vacío que tú tienes en tu corazón solo lo puede llenar Cristo por medio de su palabra. Y el apóstol Pablo se lo recuerda a Timoteo: no te avergüences de dar testimonio de Jesús, porque Él es el único que nos puede llevar hacia adelante en medio de nuestras angustias. Es el único que nos puede levantar en medio de las tormentas, como lo hizo con el apóstol Pedro que tenemos en ese cuadro. En medio de la tormenta, donde él ya no podía ver a ningún lado y sentía que se ahogaba, es el Señor que lo levanta. Nada más. Cristo es el que destruyó la muerte. Cristo es la palabra. Cristo es la palabra de Dios. Y Él es el que destruye tus miedos. Es el que pone luz en la oscuridad. Hermanos, hermanas, dejemos que la palabra nos anime y nos dé el poder de Dios.
mediante la oración y el ruego, pidamos también por otros que están esperando nuestro llamado y nuestro mensaje. Hoy especialmente por todas las personas que están hoy día escuchando y viendo este sermón y que sienten que su fe se ha ido apagando, que no encuentran respuestas o que en definitiva se han dado cuenta que han buscado en lugares y en otros pozos que no hay agua y que no sacian tu sed. Hermano, hermana, oremos mutuamente, démonos ánimo, no solamente con palabras de buena crianza, sino que démonos ánimo con el Evangelio, con la palabra de Dios. Que nuestra herramienta, nuestra espada en medio de los sufrimientos sea la palabra. Esto, mis hermanos, esta carta a Timoteo, y es lo que le va a acompañar a él en su ministerio pastoral, en medio de sus persecuciones, en medio de sus miedos, de sus angustias, esta carta va a ser su espada y va a ser su recordatorio a que sea fiel a Jesucristo. Hermanos, en tiempos difíciles, sobre todo ahora, es complejo ser fiel a Jesucristo. Hoy te exhorto a que seas fiel, a que busques en Él el poder de Dios y podamos ser una comunidad cristiana real, no nominal, una comunidad cristiana que se conduele con el otro, que llega hasta las lágrimas por el dolor ajeno y que se da ánimo desde la palabra de Dios. Que el Señor te acompañe y te guíe en este tiempo. Amén. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por esta sagrada palabra en el día de hoy. Te pedimos bendición, Señor, que tú puedas avivar la llama que pusiste en nosotros mediante tu Espíritu Santo. Que podamos gozarnos en ti, Señor, y que puedas destruir la oscuridad que hay en nosotros y poner luz. Bendícenos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.